Bienvenidos a Venezuela al Día, el noticiero que conecta a los venezolanos donde quiera que estén. Estos son nuestros titulares. ¿Puede Delcy Rodríguez, como presidenta encargada, seguir en el poder? El debate constitucional se intensifica en plena reconstrucción de Venezuela. Del BEN 911 al sistema Patria, muchos hablan de un gran hermano cuya vigilancia va más allá de las cámaras. Informe especial. Dos semanas después del terremoto, reunimos las voces de quienes lograron salir de entre los escombros. La rebelión y la Iglesia Católica enfrenta una nueva fractura. El Vaticano excomulga a obispos que desafiaron a la autoridad del Papa y amenaza con nuevas expulsiones. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quedó al frente de la reconstrucción de Venezuela en el momento más crítico de su historia reciente, tras el doble terremoto que sacudió al país. Sin embargo, crece el debate sobre la legitimidad de su continuidad en la presidencia. Para algunos sectores opositores, juristas y organizaciones de derechos humanos, su permanencia en el cargo constituye una usurpación. Y por ello sostienen que con la salida de Nicolás Maduro corresponde aplicar el procedimiento constitucional de falta absoluta y convocar a nuevas elecciones. La gran incógnita es si Delcy Rodríguez debe liderar o no la reconstrucción del país. Por eso, olvídense, y esto es un mensajito para algún opositor que de repente vea este podcast, ¿no? Olvídense que aquí va a haber elecciones. Pero viste cómo lo pronunció. Presidenciales. Listo. ¿Viste? ¿Sí? ¿Cómo se pronuncia? Sí, no, claro, por eso. Okay. Por eso Olvídense, como decía mi abuela, olvídense del tango que Gardel murió. Ahora, Iri, una olvídense cosa. del tango que Gardel murió. Se acabaron las elecciones presidenciales en Venezuela. Esta frase de Iris Varela desató la polémica y volvió a poner sobre la mesa una pregunta que hoy divide al país. ¿Habrá elecciones o el poder seguirá definiéndose sin pasar por las urnas? Sí, efectivamente, algo que hay que ratificarle a la audiencia colombiana es que desde el 3 de enero en Venezuela se ha gobernado básicamente a partir de la excepcionalidad. Es decir, se han tomado decisiones de espaldas al marco normativo y particularmente la Constitución de nuestro país. El debate cobra fuerza. En un momento clave, Delcy Rodríguez asumió la presidencia sin haber sido elegida directamente por los venezolanos y sus críticos advierten que la Constitución establece límites claros para una suplencia temporal. Juro por mi honor que no voy a dar descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma para ver a Venezuela en el destino que le corresponde, en el pedestal de honor histórico que le corresponde como una nación libre, soberana e independiente. Juro por el pueblo de Venezuela. Nuestra Carta Magna es muy clara en dos artículos específicos, el 233 y el 234, sobre lo que hay que hacer cuando existe una falta del presidente de la República, ¿no? Y, digamos, ese procedimiento que está allí establecido no se ha cumplido en el caso de Delcy Rodríguez, ¿no? Entonces, Delcy Rodríguez no tiene legitimidad de origen. La Asamblea Nacional ha evitado realizar este procedimiento, no solamente que tenía dos fases. La primera acababa en los primeros 90 días. Felicitaciones. Según juristas y analistas, una vez superado el plazo de 180 días previsto para una ausencia temporal, debería activarse el mecanismo de falta absoluta y convocarse a nuevas elecciones, tal como establece el artículo 233 de la Constitución. Ella se convertiría en una gobernante ilegítima, no democrática, dictatorial, como la queramos llamar. Pero el caso de Nicolás Maduro abrió un escenario sin precedentes. El oficialismo sostiene que no existió una falta absoluta, sino una situación extraordinaria que fue calificada como ausencia forzosa.
a los artículos 266.1, 335 y 336.10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Se ordena que la ciudadana Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República, asuma y ejerza en condición de encargada todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes al cargo de presidenta de la República Bolivariana de Venezuela. Bajo esta interpretación, el Tribunal Supremo de Justicia avaló la continuidad del poder y permitió que Delcy Rodríguez asumiera el mando del Ejecutivo, una figura que sus críticos aseguran no está contemplada expresamente en la Constitución. La pregunta es inevitable. Si la Constitución establece límites para una suplencia temporal, ¿por qué no se han convocado nuevas elecciones? Y más aún, ¿puede gobernar indefinidamente una presidenta que nunca fue elegida por el voto popular? Vengo con dolor, pero debo decir que vengo también con honor a jurar en nombre de todos los venezolanos y en nombre de todas las venezolanas. Vengo a jurar por nuestro padre libertador Simón Bolívar, que es guía y faro histórico del porvenir de Venezuela, cuya sangre libertadora corre por las venas de los venezolanos y de las venezolanas. Venezuela ya enfrentó una situación similar tras la muerte de Hugo Chávez en 2013. En aquel momento se activó el mecanismo constitucional y los venezolanos fueron convocados a las urnas. Nicolás Maduro resultó electo en esos comicios, pero el escenario político cambió con el paso de los años. Las elecciones de 2018 fueron cuestionadas por sectores de la oposición y por parte de la comunidad internacional. Y la mayor controversia llegó tras los comicios del 28 de julio de 2024, cuando la oposición aseguró que sus actas reflejaban un resultado distinto al anunciado por el Consejo Nacional Electoral. Y estamos aún a tiempo, por supuesto, de revertir eso. La llegada de Delcy Rodríguez a Miraflores abrió una nueva batalla política. Desde Washington y algunos gobiernos satélites, hay una histeria internacional sobre las actas. Podrían hasta hacer una serie en Netflix. Para la oposición, la salida es una sola: convocar elecciones. Pero el oficialismo da prioridad a la continuidad y la estabilidad del país. El camino es el diálogo, es la reconciliación, es el progreso y es el trabajo. Y así, la incertidumbre sigue creciendo, porque más allá de los argumentos políticos y jurídicos, lo que está en juego es la legitimidad del poder y el futuro electoral de Venezuela. Entonces, lo importante es que los venezolanos tienen que aprovechar este hito para aumentar el proceso de presión para que se revele una fecha de elecciones antes del mes de noviembre, ¿no? Independientemente que sean 6, 12, 18, 24 meses, pero es importante porque cuando se anuncie un calendario electoral, un cronograma electoral, muchas cosas van a continuar pasando y muchos actores políticos van a seguirse reposicionando frente a la posibilidad de un evento comicial. ¿Es Delcy Rodríguez la garante de la continuidad del Estado o una presidenta que debería someter su mandato al voto popular? Mientras esa pregunta siga sin respuesta, la frase de Iris Varela continuará generando polémica. ¿Con quién le estamos cuidando la silla a Maduro? Con Delcy. Es la única que se puede sentar ahí. Ahí nos va a sentar otro que no sea Delcy mientras tanto. Conversamos con Zair Mundaray, exfiscal venezolano y abogado binacional, sobre el debate constitucional que ha cobrado fuerza en medio de la tragedia nacional provocada por el doble terremoto y tras la salida de Nicolás Maduro del poder. ¿Qué establece la Constitución en los casos de falta absoluta del presidente?
¿Debe convocarse a nuevas elecciones o puede continuar el gobierno actual? Mundaray sostiene que el lapso constitucional de 180 días aún no ha transcurrido y explica desde su interpretación jurídica cuáles son las implicaciones de este proceso para el futuro del país. Lo primero que hay que aclarar es que no ha ocurrido ni un día. Yo creo que hay una enorme confusión a nivel nacional con ese tema, porque para que se cumplan los 180 días, la Asamblea Nacional debe haber discutido que ha ocurrido una ausencia que es temporal, y ese debate no se ha dado en la Asamblea Nacional, y no se ha dado precisamente por algo que he venido advirtiendo, que es el control de la Sala Constitucional. La Sala Constitucional dictó una decisión el mismo día 3 y dictó una medida cautelar, y en esa medida cautelar, donde ordena que Delcy Rodríguez se instale, dice que no ha ocurrido los supuestos de la Constitución del artículo 233. Es decir, que no hay ni una falta absoluta, ni tampoco hay ni una falta temporal. Y las razones que da es que hay una ausencia forzada, y que la ausencia forzada no está en la Constitución. Por eso es que no ha ocurrido ningún día. Desde la perspectiva institucional o de la pseudoinstitucionalidad del chavismo, no hay ningún debate abierto al respecto, y el 3 de julio no va a pasar nada. Y no va a pasar nada porque la Asamblea no ha debatido absolutamente nada en torno a esto, y se ha venido blindando a través de una decisión que dictó la Sala Constitucional. Así que estamos en una que el 2 de julio no va a pasar nada simplemente porque no ha transcurrido ningún tiempo. Entiendo que debería entonces declararlo para que corra. Sí, claro, porque es que la norma es muy clara. Para llegar a los 180 días tiene que haber habido una discusión previa dentro de los primeros 90 días. Y esa discusión la da la Asamblea Nacional, no la puede dar otro organismo, no la da ningún otro organismo. Y la Asamblea Nacional no ha sesionado nunca para decir Maduro no está. Eso no lo ha dicho nunca. ¿Por qué? Porque se lo delegaron a la Sala Constitucional. Y la Sala Constitucional dictó una sentencia y dijo, no estamos ante ningún supuesto constitucional. Por eso es que no veo cómo la gente se está haciendo una expectativa frente a algo que no está corriendo, porque no ha corrido ni un día de acuerdo a esa pseudoinstitucionalidad. Ahora bien, de acuerdo a la letra exacta de la Constitución, ya el día 3 deberían convocarse unas elecciones, o dentro de los 30 días siguientes al 3 debería convocarse una fecha de elecciones. No es que las elecciones se hagan esos 30 días, sino que se convoca elecciones. Entonces, ¿qué han hecho? Alargar esto, que es lo que siempre han sabido hacer. Y por eso, y esa es una de las razones por las cuales están montados en un plan muy, muy bien diseñado de designar un Tribunal Supremo de Justicia que le sostenga esa treta, esa falsedad, que es que no está transcurriendo ningún lapso en este momento. O sea que la situación es más grave aún. ¿Estamos entonces frente a qué? No, en un golpe de Estado continuado, que es lo que ha venido ocurriendo. El régimen, a partir de que se robó las elecciones del 2024, ha dado un golpe de Estado continuado, y a pesar de que hay es un régimen tutelado y que los Estados Unidos ha estado allí, hay no hay una conjunción entre el plan político y el plan y lo que la Constitución dice. Es decir, más bien están bastante separados por dónde va la Constitución de por dónde va la norma. La norma hubiese obligado desde hace rato a que tenían que haber por lo menos una fecha para elecciones, porque Delcy está ejerciendo ilegítimamente el poder. A Delcy nadie le eligió. Delcy no es producto de la voluntad ciudadana, pero es el producto de una decisión de Maduro, y toda decisión de Maduro es nula e ineficaz porque no tiene reconocimiento como presidente. Entonces, ¿cómo es que está allí? Desde el día 1 está usurpando una función pública, y mucho más ahora que lo ha hecho de manera continuada, más allá de los lapsos de la Constitución. Pero ¿quién va a debatir eso en la Asamblea Nacional si la Asamblea Nacional la controla su hermano? Ahí no va a haber ningún debate frente a una situación que desde el punto de vista estrictamente constitucional nos llama la atención, que es que pudiéramos estar frente a lo que ha dicho la Academia de Ciencias Sociales, una vacancia presidencial. Ellos han ido más allá, dicen, en Venezuela no hay presidente, realmente no hay presidente. Y yo estoy de acuerdo con ellos, ciertamente no hay presidente. Delcy Rodríguez está allí de facto y está generando actos de gobierno que son susceptibles de nulidad absoluta.
porque ella está usurpando una función pública. Ahora, Estados Unidos la mantiene ahí como una figura para tratar de que sean los mismos destructores del país quienes lo reorganicen. Bueno, eso es una planificación por el bien de todos los venezolanos. Ojalá genere los resultados que todos queremos, que es que finalmente se consulte a la voluntad ciudadana y podamos llegar a unas elecciones libres, transparentes y auditables. Pero lo que ellos pretenden no es llegar a eso, es tratar de resistir y que se acabe el periodo de Trump mientras ellos se mantengan allí. Por eso es que están anunciando con una oposición que aparentemente no es oposición, una constitución que evite la religión. Por eso están reformando la ley del TSJ y aumentaron los números de magistrados, y por eso hablan de un cambio en el CNE ellos mismos. El cambio del CNE sí es un asunto que viene de los Estados Unidos. Los Estados Unidos han ordenado un cambio en el CNE de modo que marque la ruta para que eventualmente haya unas elecciones. Eso es plausible. Eso está muy bien. El tema es que mientras Estados Unidos tiene el foco en el CNE, ellos tienen el foco en el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Y esto por qué? Porque cualquiera que conozca los antecedentes sabe qué ocurrió en el año 24. En el año 24 salieron y dieron cualquier resultado que nadie lo creyó, absolutamente nadie creyó el resultado y se tenía prueba en contrario. ¿Y quién lo avaló? El TCJ. ¿Qué hizo Maduro? Fue al TCJ. Pero no es casual que haya ido al TCJ. El tema es que tenía una situación militar muy compleja y los militares le pidieron que hubiese un acto que refrendara que él era el presidente para obedecerle. Y lo hizo por vía de sentencia. No una, dos sentencias. Una sacó la sala electoral y dijo Maduro ganó sin ninguna prueba, y otra cuando se intentaron una revisión constitucional, algunos abogados y un grupo de personas no solo los metieron presos y le quitaron la licencia de abogado, sino la sala electoral lo refrendó, la sala constitucional lo refrendó y le dijo Maduro es presidente. Entonces con esa sentencia los militares se quedaron tranquilos y dijeron, bueno, hay una sentencia que lo avala como presidente. Bueno, vamos, si no paramos esto, vamos a un escenario bastante similar. Y esa es la razón por la cual ellos están insistiendo, ya publicaron las listas, van avanzando muy rápidamente en el Tribunal Supremo de Justicia, pero han metido un tema adicional que es sumamente peligroso y que además ha agarrado a mucha gente desprevenida, a pesar de que algunos lo hemos venido advirtiendo, que es plantear una reforma constitucional para eliminar la reelección indefinida, bajar el periodo a 5 años, etc. Esto es una trampa. Esencialmente, si nos metemos en una reforma constitucional, podemos durar 1, 2, hasta 3 años debatiéndola y en ese periodo no habrá elecciones, en ese periodo no va a cambiar el poder. E inclusive, si llevas a 5 años el periodo, recuerda que si llegas a la parte final de la mitad en adelante o los últimos 2 años del periodo, el presidente encargado lo termina. Entonces lo que están buscando es acortarlo para que llegue el punto en que Delcy diga, bueno, ya lo que faltan son 2 años, yo debo terminarlo y las elecciones serán luego de eso. Y ahí se acataría la Constitución. Entonces es una trampa enorme que a veces pasa desapercibido porque los detalles están en la letra pequeña y dice, el tema es llegar al tercer año. Si llego al tercer año en el poder, ya de ahí en adelante no me pueden sustituir válidamente y tengo la sala constitucional que lo avale. Y peor aún, por ejemplo, ya hay posturas rimbombantes más desquiciadas aún, como la de Iris Varela, que decía esta semana que estamos en un estado de excepción y en los estados de excepción no hay elecciones en un estado de excepción porque Venezuela es un país invadido. Es esencialmente la copia de lo que ha ocurrido en Ucrania. En Ucrania el periodo del presidente Zelensky está vencido y tanto el Congreso como las Cortes han acordado que no haya elecciones, porque ¿cómo va a ir a votar la gente en guerra? ¿Cómo va a ir a votar la gente en una situación tan compleja? Entonces lo que acordaron fue no hay condiciones para elecciones, que se mantenga el periodo indefinidamente hasta que cese la guerra. Bueno, ya Iris Varela asomó eso. Y eso no es inocente. Esa puede ser lo que estés planificando ante la sala constitucional. Entonces, un poco las advertencias mías vienen en que el periodo de Trump se acaba y esta gente se puede quedar. Se puede quedar. Oye, grave. Entonces, Delcy prácticamente es la usurpadora, pero no está corriendo el tiempo constitucional. Lo del Consejo Nacional Electoral dices que está bien, más no lo del Tribunal Supremo de Justicia, que nos remite directamente a las actas que nunca presentó el Consejo Nacional Electoral, pero el TSJ que validó que Maduro fuese presidente. Entonces, sí. ¿Cómo hacerle entender a los venezolanos
la llegada de Dinora Figuera, que sí es positivo, y el resto no, cuando todo el mundo está esperando un nuevo rostro en el Consejo Nacional Electoral, sin el Rodrigato, para ver un cambio realmente en Venezuela? Es que tiene que ser integral. Yo sí defiendo que la única forma de tú acabar o contrarrestar, anular lo que está haciendo Jorge Rodríguez de la Asamblea Nacional es colocarle una Asamblea Nacional, otra Asamblea Nacional. Y esto no es novedoso, porque es que a veces se nos va la memoria. En el 2017, cuando la Asamblea Nacional era mayoritariamente opositora, ellos llamaron una constituyente y montaron una constituyente sobre la Asamblea Nacional y anularon la Asamblea Nacional por vía de la Sala Constitucional y por vía de otra Asamblea Nacional. Estados Unidos le está aplicando más o menos la misma, le está poniendo, yo reconozco la del 2015, de modo que coexistan o trabajen para tratar de anular lo que está avanzando. Ahora, si Dinora Figuera y su equipo no se percatan de que mientras estén debatiendo el CNE, que eso está muy bien, no, les van a colocar un TSJ, que además es por 12 años, no están haciendo la tarea completa, porque la tarea quedaría incompleta. Puedes tener un CNE, pero un tribunal, una sala electoral que te pueda anular las elecciones cuando cada vez que pierdan las pueda anular y volverlas a llamar, o puedes generar el resultado que quieran, porque finalmente por sentencia se puede gobernar. Y eso Maduro lo sabe, lo supo muy bien, y por eso siempre administró el poder en la sala electoral y en la sala constitucional para que le dieran siempre la razón y sostenerse sin tener votos. No hace falta tener votos para gobernar en Venezuela si tienes los tribunales. Entonces, ¿cuál sería tu resumen ya para finalizar lo que deben esperar los venezolanos de esto, que es un tema bastante complejo? Mira, lo que tienen que hacer los venezolanos es presionar a la Asamblea Nacional 2015. La Asamblea Nacional 2015 no se puede sentar a negociar de espaldas al país y tiene que parar este proceso de designación de magistrados que tiene que empezar de cero. O incorporas a algunos de los magistrados que están en el exilio, es una opción, o empiezas de cero el proceso. ¿Por qué? Porque este proceso ha sido tan fraudulento que ni las academias ni la mayoría de las universidades postularon a nadie, como se ocurrió en el caso del fiscal. ¿Por qué no postularon? Porque en el caso del fiscal hubo toda una movilidad nacional para postular, para que finalmente te quedara Larry de Boe, que no tiene ni las credenciales ni la experiencia, no tiene ninguno de los requisitos, pero es amigo de Delcy y de Jorge. Más nada, ese es su único aval. Entonces, en este proceso, ¿qué hicieron? Desestimularon que se presentaran gente con credenciales, o hay muy poca, hicieron que quedara así para escoger de ahí. Si la Asamblea del 2015 va a escoger de esa lista, entonces estamos en problemas todos los venezolanos. Eso es muy grave, porque tú puedes avanzar en un campo, pero esto es un tema integral, porque te la van a hacer por el otro lado. O sea, puedes tener un CNE meridianamente válido, pero tengo un TSJ que puede decir lo que le dé la gana a los Rodríguez. Entonces, ahí hay una trampa que es bastante compleja a veces de entender, pero es que ya lo han hecho. Lo han hecho varias veces, así que está probado que se puede gobernar por esa vía teniendo el control de la Sala Constitucional. La tragedia provocada por los terremotos en Venezuela abrió un nuevo capítulo de tensión política. María Corina Machado arremetió contra el gobierno de Delcy Rodríguez y cuestionó la manera en que las autoridades respondieron a la emergencia. La líder opositora María Corina Machado aseguró que hubo incompetencia y maldad en la gestión de la crisis por los terremotos y señaló que ante la falta de una respuesta efectiva del Estado fueron ciudadanos, voluntarios y organizaciones independientes quienes salieron a brindar apoyo a las comunidades afectadas. Machado también criticó lo que considera una falta de atención oportuna a las víctimas y afirmó que la emergencia dejó en evidencia las fallas del sistema de respuesta del gobierno venezolano. Desde el oficialismo, Delcy Rodríguez ha defendido la actuación de las autoridades y asegura que los organismos de emergencia fueron desplegados desde los primeros momentos para atender a los afectados y coordinar las labores de rescate y recuperación. En medio de los trabajos de reconstrucción, la emergencia sísmica se convirtió en un nuevo escenario de confrontación entre gobierno y oposición.
con acusaciones cruzadas, mientras cientos de familias venezolanas continúan enfrentando las consecuencias del desastre. De otro lado, Delcy Rodríguez volvió a mover las piezas del ajedrez político. En uno de los cambios más relevantes de su gabinete económico, sacó a José David Cabello de la jefatura del CENIAT, cargo que ocupó durante más de 18 años y lo designó al frente de Pequibén. El movimiento no solo reconfigura el área económica del gobierno, sino que también desata nuevas lecturas sobre el reparto de poder dentro del oficialismo. José David Cabello, hermano de Diosdado Cabello, es uno de los funcionarios con mayor permanencia en la administración pública venezolana. Ha ocupado cargos clave como presidente de Conviasa, ministro de Infraestructura y durante más de una década y media jefe del CENIAT, desde donde lideró la política de recaudación tributaria del país. Ahora pasará a dirigir Pequibén en medio de los esfuerzos del gobierno por reactivar el sector petroquímico. Su lugar será ocupado por Román Maniglia, hasta ahora presidente del Banco de Venezuela y también responsable de Pequibén desde 2025. Delcy Rodríguez le encomendó una misión específica: acelerar la digitalización del sistema tributario para fortalecer la recaudación fiscal, en una etapa en la que el Ejecutivo busca reordenar su equipo económico y enfrentar los desafíos financieros del país. El cambio también reaviva el debate, ya que José David Cabello permanece bajo sanciones impuestas por Estados Unidos desde 2018, al igual que su hermano Diosdado Cabello. Para algunos analistas, estos movimientos van más allá de un simple relevo administrativo y reflejan el reacomodo del poder económico dentro del oficialismo. Durante años, las cámaras instaladas en calles y avenidas fueron el rostro más visible de la vigilancia en Venezuela, pero una nueva investigación sostiene que el verdadero sistema opera mucho más allá de lo que alcanza a ver el ojo humano. Lina Lamprea nos adentra en la arquitectura tecnológica que, según el informe, cambió la forma de vigilar en Venezuela. Durante años, la vigilancia en Venezuela se ha asociado principalmente con cámaras de seguridad instaladas en calles, avenidas y espacios públicos. Sin embargo, un nuevo informe sostiene que el verdadero alcance del sistema va mucho más allá de lo que puede verse a simple vista. La investigación, titulada Los vigilantes en la mira y elaborada por B Sin Filtro y el Digital Forensic Research Lab del Atlantic Council, documenta cómo distintas tecnologías desarrolladas e implementadas durante más de una década terminaron conformando una infraestructura capaz de recopilar información desde múltiples fuentes y concentrarla en un mismo ecosistema. Según los autores, el resultado no es una herramienta aislada ni un conjunto de programas independientes, sino una arquitectura de vigilancia donde cámaras, aplicaciones estatales, telecomunicaciones, redes sociales y dispositivos electrónicos pueden aportar información complementaria sobre una misma persona. Para entender cómo se construyó esta infraestructura hay que retroceder más de una década. En 2013, el entonces ministro del Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, anunció una inversión de $1.200 millones destinada a instalar 30.000 cámaras en 16 ciudades del país mediante acuerdos con empresas tecnológicas chinas. Aquella iniciativa dio origen al Sistema Integrado de Monitoreo y Asistencia conocido como CIMA y fortaleció el despliegue del Sistema de Emergencias BEN 911. Con el paso de los años, esa red se expandió progresivamente hasta incorporar centros de monitoreo, plataformas de análisis de datos y sistemas de coordinación distribuidos en distintas regiones del territorio nacional. Las cámaras siguen siendo la cara más visible de esta infraestructura. De acuerdo con el informe, miles de dispositivos operan actualmente a través de centros de comando conectados a BEN 911, mientras que parte de la red también integra cámaras provenientes de centros comerciales, urbanizaciones y otros espacios que originalmente fueron concebidos para fines de seguridad privada. Los investigadores sostienen que la relevancia de este sistema no radica únicamente en la cantidad de cámaras instaladas, sino en la capacidad tecnológica asociada a ellas. El informe documenta el uso de herramientas de reconocimiento facial, identificación de matrículas vehiculares y análisis automatizado de imágenes.
capacidades que permiten rastrear movimientos, reconstruir trayectorias e identificar personas a partir de grabaciones almacenadas. Pero la videovigilancia es apenas una de las capas que componen este sistema. La investigación identifica otro componente clave en las plataformas digitales impulsadas o administradas desde el Estado. Entre ellas destaca el Sistema Patria, una plataforma creada para gestionar programas sociales, subsidios y distintos mecanismos de asistencia económica. A lo largo de los años, millones de venezolanos se registraron en el sistema para acceder a estos beneficios, convirtiéndolo en una de las bases de datos más extensas del país. Según el informe, la plataforma almacena grandes cantidades de información personal y permite relacionar distintos tipos de registros asociados a cada usuario. Los investigadores también señalan que el dominio del sistema aparece registrado a nombre del Partido Socialista Unido de Venezuela y no de una institución pública, un elemento que consideran relevante al evaluar la relación entre estructuras partidistas y mecanismos tecnológicos de administración de datos. Junto al Sistema Patria aparece VenApp, una aplicación presentada inicialmente como una herramienta para canalizar solicitudes ciudadanas y reportar incidencias. Sin embargo, el informe sostiene que también ha sido utilizada para recibir denuncias relacionadas con personas que participan en protestas, realizan actividades políticas opositoras o expresan críticas contra el gobierno en plataformas digitales. Lo que preocupa a los autores no es únicamente la existencia de estas aplicaciones, sino la posibilidad de que la información obtenida por distintas plataformas puede integrarse dentro de un mismo ecosistema tecnológico. Y esa integración no termina allí. El informe dedica un capítulo completo a las operaciones de ciberpatrullaje y vigilancia en redes sociales. Según la investigación, organismos de inteligencia y seguridad han desarrollado capacidades para monitorear publicaciones, fotografías, comentarios, videos y otras formas de actividad digital. Este seguimiento permite identificar opiniones políticas, reconstruir redes de contacto y detectar vínculos entre usuarios que interactúan dentro de una misma comunidad digital. Los investigadores citan como ejemplo la denominada Operación Tuntún, una estrategia que, según el documento, combinó mecanismos de denuncia, monitoreo digital y acciones de persecución contra personas señaladas por sus actividades en Internet. Pero incluso este nivel de monitoreo representa apenas una parte de las capacidades descritas en el informe. Las telecomunicaciones aparecen como uno de los componentes más sensibles de toda la infraestructura. A diferencia de una publicación en redes sociales que suele ser visible públicamente, las comunicaciones telefónicas generan registros que permiten conocer quién se comunica con quién, cuándo ocurre esa comunicación y desde qué lugar se realizó. Incluso sin acceder al contenido de una conversación, estos datos pueden revelar patrones de comportamiento, relaciones personales y redes de contacto. La investigación cita los informes de transferencia telefónica correspondientes a Venezuela, donde se registraron más de 205.000 órdenes de interceptación y más de 1.5 millones de líneas afectadas. Para los autores, estas cifras reflejan capacidades de vigilancia de una magnitud difícil de explicar únicamente mediante investigaciones criminales individuales. El documento también analiza el papel de la CAN-TV dentro de la infraestructura nacional de telecomunicaciones y sostiene que su posición estratégica dentro de las redes de comunicación les otorga acceso privilegiado a grandes volúmenes de datos relacionados con el tráfico de telecomunicaciones. La vigilancia, sin embargo, no depende exclusivamente de sistemas que recopilan información de forma pasiva. La investigación documenta además operaciones dirigidas a obtener acceso directo a cuentas, dispositivos y comunicaciones privadas. Uno de los mecanismos más frecuentes identificados por los investigadores son las campañas de phishing, una técnica basada en el engaño para que una persona entregue voluntariamente contraseñas, códigos de acceso o información sensible creyendo que interactúa con una plataforma legítima. Según el informe, este tipo de operaciones ha sido utilizado contra periodistas, activistas, organizaciones de la sociedad civil e iniciativas vinculadas a procesos electorales. Los autores sostienen que el objetivo no se limita al acceso a cuentas específicas, sino que también puede permitir identificar contactos, conversaciones privadas y estructuras organizativas completas. La investigación menciona además intentos persistentes de adquisición de software espía y referencias previas realizadas por Citizen Lab sobre infraestructura asociada a FinFinisher en Caracas, elementos que, según los autores, apuntan al interés por ampliar capacidades de vigilancia digital más sofisticadas. Pero hay una forma de vigilancia que no requiere algoritmos complejos, inteligencia artificial, ni herramientas de análisis masivo: la revisión física de dispositivos electrónicos. El informe recopila casos y testimonios que describen inspecciones de teléfonos móviles realizadas por funcionarios de seguridad en alcabalas, aeropuertos, centros de detención y otros puntos de control. De acuerdo con la investigación, en estos procedimientos se ha solicitado a ciudadanos desbloquear sus teléfonos, mostrar conversaciones, fotografías, contactos o contenido almacenado en sus dispositivos.
Los autores consideran que este tipo de prácticas representan una de las formas más invasivas de vigilancia porque permiten acceder de manera inmediata a información personal, familiar, profesional y política. Además, sostienen que la información obtenida durante estas revisiones puede servir posteriormente para nuevas investigaciones, seguimientos o interrogatorios. Después de analizar cámaras, aplicaciones estatales, redes sociales, telecomunicaciones, ciberataques y revisiones de dispositivos, la principal conclusión del informe apunta en una dirección muy específica. La preocupación central de los investigadores no es una tecnología en particular, es la capacidad de conectar todas esas tecnologías. Una cámara puede registrar la presencia de una persona en un espacio público. Una aplicación puede contener información personal y administrativa. Los registros telefónicos pueden revelar redes de contacto. Las redes sociales permiten observar interacciones públicas. Y un teléfono móvil puede almacenar años de conversaciones, fotografías y documentos. Por separado, cada sistema ofrece información limitada. Pero cuando distintas fuentes comienzan a complementarse entre sí, la capacidad de reconstruir actividades, relaciones y comportamientos se vuelve mucho mayor. Esa es la tesis principal de los vigilantes en la mira. Según los autores, Venezuela desarrolló durante más de una década una infraestructura tecnológica que trasciende herramientas individuales y funciona como un sistema de vigilancia en múltiples capas. El informe sostiene que buena parte de esas capacidades continúa operativa y que comprender cómo interactúan entre sí resulta fundamental para periodistas, activistas, organizaciones civiles y ciudadanos comunes, porque en última instancia, la vigilancia ya no depende únicamente de quién observa, depende de cuánta información puede reunir un sistema cuando distintas tecnologías comienzan a trabajar juntas. Y la Iglesia Católica vive uno de sus momentos de mayor tensión en los últimos años. El Vaticano excomulgó a varios obispos que desafiaron la autoridad del Papa León XIV y advirtió que quienes respalden formalmente al grupo también podrían quedar fuera de la comunión con la Iglesia. ¿Qué ocurrió y por qué esta decisión marca un antes y un después? David Díaz nos lo explica. La Iglesia Católica siempre ha promovido la unidad entre distintos, pero ¿y si le dijera que ahora existe una fractura irreconciliable entre ellos? Este, que parece el argumento de una película, es un caso real, que acaba de suceder y tiene al Vaticano en medio de una rebelión inesperada que podría marcar el inicio de un nuevo capítulo en la historia de la Iglesia. El Vaticano anunció la excomunión de varios obispos de la fraternidad sacerdotal San Pío X, un poderoso movimiento ultraconservador que desafió directamente la autoridad del Papa León XIV al nombrar nuevos obispos sin su autorización. Pero la decisión va mucho más allá de estos 5 nuevos obispos. Ahora el Vaticano advierte que cualquier católico que apoye formalmente a este grupo también podría quedar automáticamente excomulgado. Una decisión que podría afectar a cerca de 500,000 de fieles alrededor del mundo y que reabre una de las mayores fracturas dentro de la Iglesia Católica. ¿Pero qué fue lo que pasó? Bueno, todo comenzó en Suiza. La fraternidad sacerdotal San Pío X decidió consagrar 4 nuevos obispos. Normalmente esto podría parecer un simple acto religioso, pero existe un detalle fundamental. Dentro de la Iglesia Católica, ningún sacerdote puede convertirse en obispo sin la autorización expresa del Papa. No es una tradición, es una obligación establecida por el derecho canónico. Sin ese permiso, la Iglesia considera que la persona está desafiando directamente la autoridad del sucesor de San Pedro. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. El obispo español Alfonso de Galarreta, junto con Bernat Felay, encabezó la ceremonia en la que fueron nombrados Pascal Schreiber, Michael Goldet, Michael Poinsett de Cibrí y Marc Hanapié como nuevos obispos. Todo ello ocurrió pese a que el Vaticano había pedido expresamente que no se realizara la ceremonia. Horas después llegó la respuesta. El Dicasterio para la Doctrina de la Fe declaró que todos habían cometido un acto de naturaleza cismática y quedaron automáticamente excomulgados. Pero la decisión no terminó allí. Para entender la gravedad de la noticia, hay que explicar qué significa realmente una excomunión. Muchas personas creen que simplemente es una expulsión, pero en realidad es una de las sanciones más severas dentro de la Iglesia Católica. Una persona excomulgada sigue siendo bautizada, no deja de ser católica. Sin embargo, pierde prácticamente todos los derechos religiosos. No puede recibir la comunión, no puede confesarse, no puede casarse válidamente dentro de la Iglesia, no puede ejercer cargos eclesiásticos y, sobre todo,
queda fuera de la comunión oficial con Roma. Es, en otras palabras, quedar separado de la vida sacramental de la Iglesia hasta que la sanción sea levantada. ¿Y de dónde salió ese grupo? Bueno, aquí aparece la verdadera historia, ya que la Fraternidad Sacerdotal San Pío X no nació ayer. Fue fundada en 1970 por el arzobispo francés Marcel Lefebvre. Desde el principio, el grupo rechazó una serie de reformas aprobadas pocos años antes durante el Concilio Vaticano II. Es necesario mencionar que ese concilio cambió profundamente a la Iglesia Católica. Entre otras cosas, permitió celebrar la misa en los idiomas locales en lugar de hacerlo únicamente en latín. Impulsó una relación mucho más cercana con otras iglesias cristianas, mejoró el diálogo con el judaísmo y promovió una iglesia mucho más abierta al mundo moderno. Mientras millones de católicos aceptaron esos cambios, Lefebvre consideró que eran una traición a la tradición, y desde entonces nació el movimiento que defendía volver al antiguo modelo de la iglesia, con misas exclusivamente en latín, una interpretación mucho más estricta del catolicismo y con una fuerte crítica a las reformas impulsadas desde Roma. Este no es un conflicto nuevo, de hecho ya ocurrió algo muy parecido hace casi 40 años. En 1988, Marcel Lefebvre también decidió consagrar obispos sin autorización del entonces Papa Juan Pablo II. La respuesta fue prácticamente idéntica. Fue excomulgado. Durante décadas, distintos papas intentaron reconciliarse con la fraternidad. Benedicto XVI incluso levantó algunas excomuniones como gesto de acercamiento. Hubo reuniones, negociaciones e intentos de reintegrarlos, pero nunca lograron un acuerdo definitivo. Ahora, con León XIV, todo parece haber llegado nuevamente al punto de ruptura. Así, León XIV ha dejado claro que no piensa cuestionar las reformas del Concilio Vaticano II. Para él, esta es la Iglesia Católica actual y cualquier intento de crear una estructura paralela representa una amenaza directa a la unidad del Vaticano. Expertos consideran que León XIV quiso enviar un mensaje muy claro desde el inicio de su pontificado. La autoridad del Papa no es negociable y quien intente crear una jerarquía independiente deberá asumir las consecuencias. No se trata únicamente de una discusión litúrgica, sino de quién tiene la última palabra dentro de la Iglesia. ¿Y qué sucede con los fieles a la comunidad excomulgada? Bueno, en un primer momento pareció que todos los miembros de la fraternidad quedarían automáticamente excomulgados. Después el Vaticano aclaró que no. La sanción solo alcanza a quienes apoyen formalmente el movimiento. Es decir, quienes compartan conscientemente sus posiciones doctrinales y participen activamente en sus celebraciones. Aún así, hablamos de una comunidad que podría reunir a cerca de 500.000 de seguidores en distintos países. Por eso la Iglesia emitió una advertencia muy inusual. Pidió a los católicos no participar en las ceremonias organizadas por la fraternidad, afirmando incluso que algunos sacramentos administrados por sus sacerdotes serían ilícitos o inválidos según el derecho canónico. La Iglesia Católica ha atravesado cismas durante casi 2000 años, pero cada vez que ocurre una, deja heridas que tardan décadas e incluso siglos en sanar. Hoy el enfrentamiento no gira alrededor de la política ni de la economía, gira alrededor de una pregunta mucho más profunda. ¿Debe la Iglesia mantenerse fiel a sus tradiciones más antiguas o continuar adaptándose al mundo moderno? Para el Papa León XIV, la respuesta parece estar completamente clara. Y hay tragedias que se cuentan con cifras, pero otras solo pueden entenderse a través de quienes lograron sobrevivir. 2 semanas después del doble terremoto que sacudió a Venezuela, en Venezuela al Día reunimos las voces de los rescatados y las horas más difíciles de sus vidas bajo los escombros. Una lucha por sobrevivir que parecía imposible. El piso se cayó. No hay luz, no hay nadie que nos rescate. Hay historias que no caben en una cifra. Mientras Venezuela sigue contando víctimas tras el doble terremoto del 24 de junio, algunos sobrevivientes comienzan a reconstruir algo mucho más difícil que una casa. El recuerdo de las horas que pasaron enterrados bajo los escombros. Cada uno vivió una batalla distinta. Algunos permanecieron atrapados durante horas. Otros resistieron varios días. Todos pensaron que quizá nunca volverían a salir. Y hoy son ellos quienes cuentan qué ocurrió debajo del concreto. Uno de ellos es Moisés. Tiene apenas 11 años y pasó 4 días atrapado bajo un edificio colapsado en La Guaira. Encontrarlo fue apenas el comienzo. El rescate tomó cerca de 6 horas y movilizó a especialistas de Colombia junto con organismos venezolanos.
Mientras abrían un camino hasta él, los rescatistas lograron mantenerlo hidratado para que pudiera resistir hasta el momento de la extracción. Aquí les estoy muy agradecido porque era algo que ya quizás no teníamos tantas esperanzas, ¿no? Pero bueno, los milagros siempre existen y realmente, bueno, ustedes hicieron ese milagro, pues, o colaboraron para que se diera ese milagro. No puedo nunca dejarles de agradecer eso porque realmente para mí fue una gran alegría, ¿ok? Lamentablemente, bueno, mi esposa sí quedó ya, pero bueno, las cosas no pueden ser todas como uno quiere. Yo sabía que me iban a sacar. ¿Tú sabías? Yo sé. O sea, sabías que yo había llegado la ayuda para que te sacaran. Pero no todos los rescates comenzaron con una voz. En algunos casos, primero hubo silencio y luego un leve sonido que cambió completamente la operación. Ese fue el caso de Hernán Gil, guardia de seguridad. 8 días bajo los escombros. 5 días pasaron antes de que alguien lograra localizarlo. Y otros 3 fueron necesarios para poder sacarlo. Los equipos de 7 países trabajaron sin descanso para abrir un túnel hasta donde estaba atrapado. Primero, introdujeron una cámara, después una manguera para mantenerlo hidratado. Todo mientras toneladas de concreto permanecían inestables sobre ellos. Paradójicamente, el pequeño espacio donde quedó atrapado terminó convirtiéndose en el lugar que le salvó la vida. De repente empieza a temblar, el primer temblor fue muy corto, empezó a temblar y él también se percata y ve, y pues nos quedamos así. Pero ya el segundo fue fuertísimo que todo se empezó a mover, el señor se viene hacia mí, pero hacia la gaceta, hacia la garita, pero no se mete hacia la garita, se va hacia. Y decidí quedarme, pues yo me quedé, nos quedamos viendo así, yo y el señor hacia afuera de la garita y yo adentro, y lo único que escuché que el señor me dice, es un terremoto, pero con un desespero y todo colapsó y quedé como inconsciente. En el momento cuando desperté todo estaba oscuro y en ese momento lo que me atacó mucho el desespero. En ese momento pues empecé a gritar auxilio, 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 nadie, todo estaba. El tercer día que yo empecé a escuchar que estaban como que buscando a personas y escuchaba pasos, pero muy lejos, muy lejos. Sí, mantuve la calma. Lo primero que yo pensé eso, Dios mío, tengo que mantener la calma, Dios, no me puedo desesperar. Y lo que hice fue pensar en ella, en mis hijos. Y se me dieron muchos recuerdos, muchas cosas. Mi papá que en paz descanse, mi mamá también que en paz descanse, o sea. Veía la pared que en cada réplica, porque yo sentía las réplicas y sentía que la pared ya me estaba prácticamente arrollando, yo estaba ahí pues, y no podía descansar, no podía. Un milagro, totalmente, porque yo en el primer momento yo oré y clamé y pedí, pues hablé con Dios y sé que fue un milagro. En otras historias, la búsqueda comenzó incluso antes de que llegaran los rescatistas. Fue un celular el que pidió ayuda. Fabiana tiene 12 años. Había regresado a su casa para recuperar las cenizas de su mascota cuando ocurrió el colapso. Ese movimiento terminó ubicándola en un pequeño espacio que evitó que fuera aplastada. A oscuras, decidió grabar un video. Chicos, necesito su ayuda. Apartamento Rita Marpala. Hubo un temblor, se cayeron muchos escombros. No hay luz, no hay nadie que nos rescate. Estoy atrapada en unos escombros, miren. Por allá estoy sola. Muchos vecinos están atrapados durante los escombros. Necesitamos su ayuda.
Su mensaje comenzó a circular rápidamente y terminó llegando a los equipos de emergencia. La extracción fue compleja. Duró cerca de 10 horas. Mientras retiraban enormes placas de concreto, uno de los rescatistas mantuvo conversación permanente con la niña para evitar que entrara en desesperación. Incluso pasaron horas cantando juntos mientras esperaban el momento de salir. Traté de manejar la situación, pero no podía porque ya el movimiento era más fuerte. No pude agarrar las cenizas de mi perrito porque, bueno, si me movía, si un movimiento en falso, ahí sí me podía matar. Y lo que hice fue mantener la calma en el lugar que estaba, que fue el triángulo de la vida, donde pude sobrevivir, pero no pude agarrar más nada. Lo único que sobrevivió conmigo fue el teléfono. En eso yo me caí, pero me logro parar porque ya empezaba el movimiento fuerte. Me agarro del mesón que está en la cocina, y me voy bajando poquito a poco para quedar en el suelo. Evidentemente a mí me empiezan a caer escombros, pero nada encima. O sea, a mí nada, en todo el trayecto, a mí nada me cayó encima, gracias a Dios, pero me empezaron a caer escombros alrededor. Eso, estuve así en una pose muy difícil de manejar, pero yo con soltura y con esperanza me pude poner boca arriba, que es lo que sale en los videos, y estuve así por mucho tiempo para tener buena posición, pero el movimiento era tan fuerte que me tumbaba, me acomodaba, me tumbaba, me acomodaba, y eso fue que logré ponerme de boca arriba para poder grabarme, para poder sobrevivir y para poder respirar. Pero no todos fueron encontrados por grandes equipos especializados. Algunos sobrevivieron gracias a personas que simplemente decidieron ayudar. Pedro Rafael Cordido tiene 73 años. Cuando comenzaron los terremotos, apenas alcanzó a refugiarse bajo una mesa. Allí permaneció durante más de 27 horas. Sin agua y con muy poco espacio para respirar, fue solo un grupo de motorizados voluntarios el que escuchó sus llamados. No tenían maquinaria pesada, solo herramientas improvisadas y sus propias manos. Trabajaron durante 2 horas hasta conseguir liberar. Aunque sobrevivió, perdió su vivienda y hoy continúa recuperándose de las lesiones que dejó el tiempo bajo los escombros. ¿Qué fue? El piso se cayó. Qué bellos. Sin ningún material específico para poder mover las rocas, porque eran inmensas. Ellos con sus manos fueron removiendo las rocas hasta poder irme sacando con todo el amor. Uno de ellos me dice: Pedro, yo vengo de Caracas y me vine porque yo tenía que salvarte. Dios me dijo que yo tenía que salvarte. No entraba aire, entonces no podía respirar, me sentía ahogado y totalmente oscura. No había nada de luz que entrara por ninguna rendija de los escombros. Para algunos sobrevivientes, mantener la calma fue tan importante como cualquier herramienta de rescate. Charelis Tejada permaneció 6 horas atrapada bajo los restos de su vivienda. Mientras esperaba ser encontrada, desarrolló una estrategia: respirar lentamente, ahorrar oxígeno y pedir ayuda únicamente cada cierto tiempo para no agotarse. Cuando finalmente los rescatistas llegaron hasta ella, la primera indicación fue sencilla: beber agua. Había sobrevivido. Su familia dice que era el segundo milagro de su vida. El primero ocurrió cuando nació prematura, con apenas 6 meses de gestación. Orar más seguido, pensar en Dios, y mantuve una estrategia en todo momento, que fue pensar donde cuidar mi respiración, cuidar el oxígeno que yo mantenía. Entonces cada 40 segundos yo gritaba por auxilio. Entonces tuve una conversación, por así decirlo, con Dios, donde yo permanecí calmada, permanecí tranquila, sentía que realmente alguien me podía escuchar. Dios te va a colocar las cosas en tu camino con tu propósito.
Siento que las cosas que se te den mejor, con más facilidad y con mejor resultado, son las cosas que van acorde a ese propósito. Pero hubo rescates que parecían prácticamente imposibles y aún así ocurrieron. Aaron Levy tenía 21 años cuando quedó atrapado bajo un edificio en Caraballeda. Resistió 106 horas, o sea, más de 4 días. Cuando los equipos lograron ubicarlo, comenzó otra carrera contra el tiempo. La extracción duró 43 horas. Entre los rescatistas y el joven había incluso el cuerpo de otra víctima, lo que complicó completamente el acceso. Durante todo ese tiempo, médicos consiguieron administrar líquidos para mantenerlo con vida hasta que finalmente pudo salir. Su rescate ocurrió cuando las probabilidades de encontrar sobrevivientes ya disminuían con el paso de cada hora. Yo no soy nadie. Yo no soy nadie, soy un simple chico que pasó 5 días debajo de un edificio. Pero yo estoy aquí y estoy presente es gracias a mi Dios. Él es el único que me sacó de allí y mandó a sus ángeles. Cada historia es diferente, cambian las horas, cambian los lugares, cambian quienes participaron en los rescates, pero todas tienen algo en común. Debajo de los edificios derrumbados hubo personas que resistieron con esperanza mientras alguien, desde el otro lado de los escombros, seguía buscándolas. Hoy, esas voces recuerdan lo ocurrido. Hermano, de verdad que te amo. Nunca pensé que me fueran a rescatar. Y llegaste tú como un ángel y abriste la puerta. Y lamentablemente también se convierten en uno de los pocos testimonios de vida que dejó una de las mayores tragedias que ha enfrentado Venezuela en los últimos años. Con las voces de quienes han vivido para contar una de las tragedias más grandes de nuestro país, terminamos esta emisión. Los invitamos como siempre a suscribirse en nuestro canal de YouTube, @VenezuelaAlDía_oficial, y seguirnos en nuestras cuentas en Facebook, Instagram y TikTok. Soy Yasmín América Velasco y recuerden que donde hay un venezolano está Venezuela al Día.